Si queréis, pues nos vamos. Que es no os vayáis, hombre. Empiezo yo si queréis. Hoy estamos aquí, un día muy importante para FES, porque vamos a poner en marcha la Asociación de Ejecutivas y Empresarias Segovianas, que viene a demostrar lo que es una realidad también de nuestro tejido empresarial aquí en Segovia, ¿no? Una realidad que las mujeres están presentes, cada vez más de hecho. Vais a ver que hay un número importante de mujeres ejecutivas y empresarias que inician esta andadura en esta asociación. Hoy nos acompañan aquí como 40, pero ya son 80 aproximadamente las mujeres que andan o que inician esta andadura de la asociación que os comento. Y qué mejor que el presidente de COE nos acompañara para hacer esta puesta de largo, hacer esta presentación, y el presidente de COE Castilla y León, pues para dar ese espaldarazo regional también a nuestra asociación. Bueno, esto lo hacemos sin más para dar visibilidad a lo que es una realidad del tejido empresarial español, del tejido empresarial segoviano, y queríamos llevarlo adelante mediante esta asociación, que enseguida que hicimos lanzarla, pues se nos unieron muchísimas mujeres, como os digo, para que sea una realidad. Y además queríamos aprovechar la visita tanto del presidente del COE, de Antonio, como de Santiago, pues ya para comentar los temas más importantes de la actualidad que tenemos en estos momentos, que como sabéis pues nos está afectando, nos afecta mucho a las empresas. Estamos atravesando una situación muy preocupante con la guerra de Rusia en Ucrania, y todo lo que nos está afectando en cada una de nuestras empresas, también aquí en Segovia, con esa repercusión que está teniendo. Hay más temas de actualidad que comentaremos luego a puerta cerrada con nuestras empresarias, y yo creo que ya lo importante se lo dejo a ellos. ¿Vale? Bueno, simplemente lo ha comentado el presidente de CEOS, ¿no? Es decir, el motivo de mi visita es, normalmente también están incorporadas, como no podía ser de otra manera, tanto las territoriales como en los sectores, ¿no? Porque lógicamente en este sentido las empresas, pero es importante el que además haya de una forma inequívoca una asociación de mujeres. Yo creo que además dentro de pocos días es el 8M, yo creo que es un día importante donde nosotros trabajamos intensamente. Ayer mismo participé con la Fundación COE y la Fundación ADECO en un planteamiento que se llama Los CEOs por la diversidad, precisamente para dar visibilidad, para dar apoyo, para generar esa igualdad necesaria, en este caso desde el punto de vista de género, pero que también en todos los aspectos, también desde las personas con discapacidad, etcétera. Yo creo que es esa igualdad que todos nos merecemos. Por tanto, es importantísimo como mensaje a la sociedad, y también que haya una representación de las mujeres cada día. Tiene que ser mayor, porque además en otro proyecto que tenemos se llama 50-50, 100 hace 50 más 50, y ya en el campo por ejemplo, ya del equipo directivo, deciros que nosotros en COE tenemos el proyecto Promociona, donde han pasado ya 600 directivas, han promocionado más de 300. Al cabo ya llevamos 5 años haciéndolo. El proyecto Progresa, precisamente para que mujeres lleguen al cuerpo del equipo directivo, a las empresas, y el proyecto que llamamos también Chicas Imparables, que gestiona una compañera vuestra, Carmen Lomana, de tal manera que Gloria Lomana, de tal manera que es dar oportunidad también a las niñas para que vayan viendo cómo realmente se pueden hacer proyectos empresariales, etc. Por ejemplo, en el equipo directivo de COE, el 50% del equipo son mujeres en la alta dirección, y en la dirección del 65%. Y esto con algo que me gustaría decirlo, y lo aplico también a las empresarias. Cuando hemos dado espacio, en este caso a las mujeres, yo siempre les he presentado como los mejores. Y digo los mejores porque es que son los mejores, y por eso se les ha fichado. Y es por eso por lo que en este caso, por lo menos en la CB, mantenemos este porcentaje del equipo. Yo creo que es importante, y es parte del ejemplo que tenemos que dar. Por tanto, ese es el motivo de mi presencia, y el espaldarazo que queremos dar, y el que se sientan acompañadas, en este caso, por el presidente de CES, el presidente de Castilla y León, y por mí mismo. Y sin más, pues me pongo, si queréis, a vuestra disposición. Sí. Hoy empiezan las negociaciones de un poco cuál es el punto de partida con el que va la COE a esas negociaciones. Y no sé si el IPC, que está subiendo
y probablemente en los últimos meses puede ser el gran caballo de batalla, ¿no? en esa negociación. Bueno, vamos a ver, las negociaciones, el hablar, llevamos hablando unos cuantos días. Hoy, efectivamente, de forma oficial, por decirlo de alguna manera, se sienta la mesa, el equipo, ¿no? El equipo técnico, ¿no? Se han sentado a hablar. A ver, yo creo que tenemos que ser todos conscientes de una situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? En Europa y concretamente en España, pues muy seria. Es decir, cuando digo muy seria, lo comentaba ahora mismo el presidente de CES, tenemos una guerra, una invasión de los rusos en Ucrania que lógicamente rechazamos tajantemente y condenamos, ¿no? Y eso afecta a todo el mundo y también a la economía. Es decir, la guerra no es solo una cosa que vemos en la televisión, sino que es algo que realmente es global y encima es una guerra en Europa. Yo creo que eso es algo que hay que tener presente. Estamos hablando de unas inflaciones, ya estábamos hablando a final de diciembre del 6,5%, a final de enero del 6% y ahora a final de febrero del 7,5%. Y todavía podríamos ver más consecuencias porque sabemos que el gas, pues desde el punto de vista del suministro no va a tener problemas, pero desde el punto de vista de lo que es el precio posiblemente lo va a tener, las materias primas, va a escasear, entonces esto es una realidad. La realidad es que tenemos que controlar esa inflación. La inflación es el peor enemigo que podemos tener para España. Y además lo digo con toda claridad. Y precisamente para la gente, vamos a decir, lo más vulnerable es el peor enemigo que puede haber, efectivamente, la inflación. Y todo el mundo es consciente. Ayer mismo el propio presidente del gobierno lo ha dicho, nosotros ya lo estábamos trabajando, pero el propio presidente lo ha dicho, señores, tenemos que ver cómo se puede llegar a un pacto de rentas, que se puede llamar ahora, pero la realidad es ver cómo hacemos una contención salarial, porque si jugamos a la inflación lo que vamos a hacer es hacernos un flaco favor, porque lo que haremos es consolidar, hacer estructural esa inflación que puede ser coyuntural, que va a ser más larga de lo que pensábamos, pero que tenemos que conseguir que sea coyuntural. Y todos los economistas coinciden en que tenemos que ver cómo buscáramos esa moderación salarial. Por tanto, indexar las cosas a un IPC es un peligro, yo lo digo con toda claridad. Y nosotros lo que estamos ahora es en ver cómo se puede trabajar desde una moderación, en este caso de los salarios. Está la mesa, yo bien sabéis, nuestro objetivo, si podemos, y siempre intentamos, es llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos lo peor que podría decir es deciros cuál es la cantidad, para decirlo, o el titular, porque precisamente la mesa está para eso, tiene que tener cierta complicidad, precisamente. A ver, aquí hay dos formas de ver las cosas, una como en la guerra, que el señor Putin ha planteado, que es el conflicto, o ganas tú o gano yo. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados en el diálogo social a hablar del problema. Y el problema es, nos sentamos a ver, pues tenemos un problema y a ver cómo podemos hablar. Y yo creo que es en donde estamos y donde vamos a intentarlo. Yo sí os adelanto, antes he dado una cifra equivocada, en COE en enero, por ejemplo, hemos subido los salarios el 2,1%. ¿Y por qué? Porque pensamos que también somos los primeros que teníamos que dar un ejemplo de moderación y porque, insisto, estamos en un momento muy delicado y estamos en un momento donde de forma exógena hay 1000 problemas, las empresas tienen los problemas de los costes de energía, tienen un problema materiales, es un problema global y entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero efectivamente pide responsabilidad por parte de todos y es donde vamos a intentar en la mesa llegar a esos acuerdos. Hemos arrancado, lo que sí creo también, lleguemos a un acuerdo o pactemos un desacuerdo, porque también es cierto que nosotros cuando tampoco compartimos algo pactamos el desacuerdo, que creo que también es otro ejemplo que se podía dar en este país, ¿no? Porque sí creo que es fundamental la unidad. Y lo que sí creo que es importante es que esto lo tuviéramos que resolver antes de final de año. Algunas informaciones apuntan hasta una subida del 3%, no sé si lo desmiente o lo quiere matizar o no. Pues te diría lo mismo que te acabo de contestar antes, es decir, yo creo que moderación, vamos a trabajar, vamos a ver dónde están los acuerdos y si yo te dijera una cifra, otra cifra, mañana me van a pedir el doble, es decir, lo mismo que haría al revés, o sea, que por tanto yo sí he dicho tajantemente también, porque han planteado los sindicatos, o se está hablando del 5%, que luego nosotros esa cantidad no la veríamos en ningún momento. ¿Y qué le parece la medida que anunció el otro día el presidente del gobierno de promover la declaración de Rusia como un paraíso? Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos. Nosotros, en cuanto estuvo la invasión, tanto Business Europe
como también la COE, hicimos un comunicado, lógicamente condenando la invasión de Ucrania, porque es increíble lo que está pasando, y también combinando, lógicamente, en este caso, tanto la Comisión Europea y en nuestro caso también España, hacer lo que tuvieran que hacer, y por otro lado nosotros, desde luego, apoyando las medidas que se tomaran. Por eso hay que ser conscientes de que esta guerra la vamos a sufrir todos, de una manera o de otra, lógicamente, la gente de Ucrania especialmente, ¿no?, con los que hay que solidarizarse. Todas las medidas que se están tomando son medidas precisamente para ahogar financieramente o económicamente, ¿no? Es decir, y es parte de lo que podría ser una guerra económica. Las medidas, por ejemplo, pues para paralizar, para que no tengan capacidad de negociación, pues todo lo que son las reservas del Banco Central de Rusia tiene 650.000 millones de dólares, pero en el extranjero 300.000 millones, lo que se llama el famoso efecto SWIFT, que todo el mundo está viendo, pero que la gente que hace las transacciones con el exterior sabe que es el número que hay que poner, ¿no? Es decir, todas estas medidas, efectivamente, nosotros, como todo, es verdad, nos van a afectar, pero también es verdad que en este momento lo que tenemos que estar es en defensa de la libertad, de la democracia, ¿no? Y la única forma de estar en defensa de la libertad, de la democracia, de la soberanía, en este caso de Ucrania, pues es estar a todos a una. Por tanto, a nosotros lo que decidan, en este caso la Comisión Europea, como en este caso también el gobierno, pues nosotros lo vamos a apoyar. Y de hecho yo creo que se ha demostrado algo importante estos días, ¿no? Y es que nosotros lo pedimos muchas veces en la parte económica, ¿no? Pero ahora se está viendo que necesitamos todavía más Unión Europea. O sea, si alguien dudaba o negaba la evidencia de lo que era la Unión Europea, de lo que era la necesidad de esa unión, ahora todavía queda más claro que tenemos que estar todos unidos y que desde luego tenemos una amenaza que está ahí, y desde luego yo creo que Europa justamente es la defensa de la libertad, de la democracia, de los valores, del amparo social a todo el mundo. Por tanto, yo creo que es un poco donde tenemos que estar, y las empresas de España van a estar ahí. Una de las consecuencias de esta guerra es el desabastecimiento ya que se está viendo en algunas empresas de materias primas. No sé si desde la COE hay prevista algún tipo de actuación o respuesta o socorro. Bueno, estamos teniendo reuniones y estamos trabajando. El otro día tuvimos una reunión especialmente con las empresas más afectadas, con el ministro Álvarez y también con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, donde tenemos abierto permanentemente vamos a decirlo, la conexión, ¿no? Pero bueno, hoy mismo vengo de un acto con la ministra de Defensa. En este caso era para un tema de empleo, pero donde nuestro apoyo al ejército español, en este caso a las Fuerzas Armadas, es total. Pero bueno, efectivamente, ya había problemas de abastecimiento, pero en estos momentos lo va a haber. Os voy a poner un ejemplo, aunque puede quedar más lejos de aquí. Pero, por ejemplo, pues una parte importantísima del elemento con que se hace la cerámica viene de Ucrania, el 80% del material, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso se va a notar. Es decir, estamos hablando de cereales, estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando del aluminio, que debemos Rusia es el tercer país productor del mundo. O sea, estamos hablando de gas, que si bien España está bien preparada, tiene 6 regasificadoras y tuvo con Argelia, pero bueno, es cierto que cuando Alemania va a necesitar ese gas o todo lo que es el centro de Europa lo van a necesitar, nos va a afectar. Es decir, y luego pensemos que tanto Alemania como Francia son nuestros principales clientes. Por tanto, que también es una situación que nos va a afectar a todos. En mi tierra decimos que cuando sube la marea sube para todos, y cuando baja, baja para todos. Por lo tanto, sí va a haber problemas, y lógicamente los tenemos que ir viendo en el tiempo. Es que en el fondo llevamos muy pocos días, ¿no?, con este tema, pero bueno, vamos a ver cómo va. Pues... Perdón.
Hola, ¿qué tal? Eso es lo que quiere decir hola a todos y a todas, aquí quiere decir hola a todas. Hola a todas y a todos. Hacemos una foto primero, ¿vale? Santiago, Por favor. ¿Qué tal? Vale, tenemos espacio todo. Todo grupo, ¿no? Sí, vale. Es con la directiva, ¿vale? Más para atrás. Vamos a echar un poco atrás. Para atrás todos un poquitín. Un segundo, por favor. La música de fondo. Buenos días a todos. ¿Empezamos? Sí, bueno, buenos días a todas. Como decía Antonio, a todas y a todos. La verdad es que, lo decía antes cuando he llegado esta mañana, pues estamos, en este caso yo estoy abrumado, un poquito abrumado, ¿no? Porque cuando iniciamos todo este proceso, pues sabíamos que íbamos a contar con vosotras, pero no esperábamos esta reacción y mucho menos que no eran tantos. Entonces, voy a empezar dando la bienvenida a todos los que estáis aquí, agradeciendo a los periodistas que siempre nos acompañan para difundir la noticia, por supuesto al presidente de COE, Antonio Garamendi, que viene a dar este espaldarazo a esta asociación, a este pedazo de asociación, presidente de COE Castilla y León, Santiago, y a Paloma, que es la presidenta de esta asociación. Bueno, como os decía, para nosotros es un día importante por todo lo que representa, ¿no? Porque la realidad es que dar visibilidad a las mujeres ejecutivas, a las mujeres empresarias de Segovia y constituir una asociación que os va a dar esa voz, que os va a dar ese trabajo, que os va a dar ese networking que tanto hablamos de él y que para nosotros es muy importante dentro de nuestro colectivo, por todo lo que representa, ¿no? Porque nos conocemos, porque empezamos a interrelacionar, a interactuar entre nuestras empresas y de aquí sale el negocio también, y eso va a ir encaminado a ese futuro que nosotros vamos persiguiendo en Segovia, de dinamizar nuestro tejido empresarial, de crear empresas, de atraer industria y por supuesto donde también vosotras estáis y donde se va a dar mucha visibilidad, y Paloma, que luego nos lo va a contar, va a hacer un trabajo pues estupendísimo para que todo esto que después vamos a ir comentando pues sea una realidad. Yo la verdad es que hoy no quiero ningún protagonismo, porque el protagonismo es para vosotras, el protagonismo también para Antonio y para Santiago, pero sobre todo para vosotras y para Paloma. Quería dar las gracias además a dos personas que bueno, pues, han puesto esos cimientos para que esto sea una realidad. A Beatriz, nuestra secretaria general, y también a Ana, que ambas dos pues, han sido pilares fundamentales para que hoy estemos aquí. Agradeceros también a vosotras el tiempo que estáis dedicando hoy, el tiempo que vais a dedicar a la asociación, y bueno, pues ya sabéis, aquí estaremos y aquí vamos a estar primero para que nos exijáis, también nosotros os pediremos algo, queremos contar con vosotras. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer es incorporar a Paloma a nuestro comité de dirección, a nuestra junta directiva,
para que allí esté apoyándonos y ayudándonos en todos los proyectos que llevamos aquí adelante en la FES. Así que ya sin más paso la palabra a no sé a quién, a Antonio o a Paloma. A Paloma. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a Antonio Garamendi y a Santiago pues el que nos apoyen con su presencia en este acto de institución de Asociación de Mujeres de Segovia. También quiero agradecer a Andrés y a Beatriz y a Ana todo el trabajo que han realizado y la oportunidad para incrementar la visibilidad de las mujeres empresarias y directivas de Segovia y aportar nuestros conocimientos y experiencias a la vida empresarial segoviana a través de esta asociación que se constituye hoy. Por supuesto, como os he comentado antes, de agradecimiento a todas vosotras, porque sin todas vosotras esto no sería posible. Si no tuvierais la iniciativa de haberos inscrito y apuntado a la asociación todas y cada una de vosotras, no habría asociación posible por mucha intención que todos tuviéramos de formarla. Y me alegra que hayáis creído en el proyecto de que unidas tendremos más fuerza, de que unidas podemos compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, también nuestras debilidades para mejorarlas y con todo ello poder dar mayor visibilidad al empresariado segoviano, al conjunto de todo el empresariado desde un sesgo femenino que tenemos también que aportar otra serie de valores que sumando a los valores que ya existen mejoraremos la presencia del empresariado segoviano en su conjunto. La unión y el trabajo que queremos realizar con asociaciones de otras provincias de la comunidad, así como con otras comunidades, como os he comentado anteriormente, con la nacional, la idea es poder poner al empresariado segoviano donde debería de estar. Segovia tuvo importancia hace mucho tiempo, ahora parece que está un poco más relegada y fue una mujer, como os he dicho, Isabel I, la que puso a Segovia en el mapa. Bueno, pues vamos a intentar que todas las mujeres segovianas, con ayuda también de los hombres, porque no podemos despreciar ninguno de los valores, podamos poner de nuevo a Segovia donde se merece y podamos aumentar la industria segoviana y las empresas segovianas que brillen con luz propia. Nacemos en una época de mucha incertidumbre. La pandemia, como todos sabéis, ha sido un caos absoluto en sanidad, en temas económicos y en temas empresariales. Y además, por desgracia, ahora tenemos otro nuevo tsunami, como es la guerra, este horror, que quiero aprovechar las circunstancias para decir que me parece un horror lo que está ocurriendo en Ucrania. Y lo hacemos con muchas incertidumbres. De hecho, se están planteando determinadas voces aumentar la industrialización en Europa de tal manera que no dependamos de terceros. Hay otras voces que quieren ampliar la cohesión y el trabajo en equipo. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que hay una gran desestabilidad económica, que tenemos una inflación que algunas no sabréis ni en qué época, pero hace más de 30 años que no ocurría esto, que el tipo de interés parece que no se va a variar demasiado, pero que va a haber mucha morosidad y que va a haber problemas con las empresas. Y yo espero que con nuestra unión, con las ganas de trabajar, con las ganas de crear sinergias, podamos ayudar a aquellas empresas de nuestro entorno que tengan problemas para que puedan seguir hacia adelante. Y nada más que deciros que desde ADESE y con ADESE me gustaría que entre todas nosotras podamos hacer realidad los pensamientos de María Zambrano. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Y quiero que por favor contéis conmigo, que me utilicéis, que me deis vuestras opiniones, que me facilitéis pues, qué os gustaría que hiciéramos para entre todas, no solamente yo y la junta directiva, sino entre todas, sacar adelante esta asociación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Paloma. Santiago. Buenos días a todas. Paloma, de verdad que suscribo todas tus palabras, es una verdadera satisfacción haberte oído. Lo bien que has dicho las cosas, lo bien que han hablado. Sé que vas a defender esta organización de una manera, junto con todas tus colegas, de una manera brillante, pero te viendo la posibilidad de que en Castilla y León seáis pioneras y fundéis la Asociación de Mujeres de Castilla y León que estén dentro de Ciudad de Castilla y León. Creo que sería muy importante dar ese paso para la consolidación y la visibilidad de este grupo de empresarias segovianas, que creo que habéis nacido con muy buen pie, lo estáis haciendo muy bien y lo vais a hacer muy bien. Y a mí me gustaría también contar contigo ahí en CEO de Castilla y León para que pongáis en marcha la organización de
Santiago y como digo antes, ¿no? Sin más, agradecerle a Andrés y a Antonio que estén hoy aquí, porque la verdad que creo que es un espaldarazo importante el que estén aquí y que esta asociación nazca y crezca muy fortalecida desde el principio con el propio apoyo del presidente de COE. Además, cerca del día clave, que es el Día de la Mujer, que es el día 8 de marzo. Sin más, muchísimas gracias y felicidades a todas y los espero en el COE Castilla y León. No sé si os pasa mucho allí, pero donuts. Bueno, lo primero, muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a participar con vosotras, ¿no? Yo creo que hoy es un día muy importante, mucho más de lo que podamos pensar, y además los movimientos se muestran andando, por tanto yo creo que es fundamental. Por tanto, lo primero, gracias. Gracias por querer hacer lo que vais a hacer, porque además realmente cuando se consiguen los temas, yo siempre digo que en las organizaciones empresariales recibe más quien más da, y yo creo que en este caso es lo que os pediría, dar mucho y os sentiréis muy fuertes, porque recibiréis mucho más de lo que pensabais que ibais a recibir, y desde luego el gran impacto social que desde luego vais a hacer. Primero, disculpas. Y digo disculpas porque esto lo teníamos que haber hecho antes, pero uno vino de Dubái y vino malito. Vino con el COVID y tuvimos que aplazar la fecha, y luego pues la agenda es complicada, pero yo a Andrés le comenté el primer día, ya, o sea, si es... tengo que reconocer una cosa también de Segovia. Y siempre digo, el presidente de la COE no puede decir esto, pero es que al presidente de la COE en Segovia le encanta romper los platos. Y hay algo que luego estamos en un momento muy delicado, ¿no, Paloma? Y es, lo comentabas ahora, ¿no? Yo cuando he tenido el COVID, tengo que reconocer que es fundamental el tema de las vacunas, porque pues afortunadamente pasamos la enfermedad de una forma mucho más razonable de lo que se ha vivido. Es un avance impresionante de la ciencia. Tuve la oportunidad de conocer a los siete investigadores que se les dieron un premio de Asturias este año, que creo que han hecho una función enorme. Pero me vino a visitar el presidente de la farmacéutica antes de ayer. Le decía, sí, pero yo, o sea, me sentía bien, pero tengo que reconocer que tuve dolor de cabeza. Entonces me empezó a decir, bueno, pero claro, es que eso es el síntoma. Le dije, no, y me di cuenta que no era del COVID. Es decir, que seguimos teniéndolo. Es decir, que nos guste o no nos guste, estamos en un momento muy complicado, en un momento difícil, y en un momento donde es fundamental, primero, la unidad, y luego el aportar a la sociedad el máximo que tenemos todos. Y nosotros tenemos un proyecto de COE, bueno, que lo dirige, que lo tira adelante Gloria Romana, la periodista, que se llama 50-50. Y se llama 50-50 porque 100 no lo hacen 50 solos. 100 lo hacen 50 solos y 50 solas juntos. Yo creo que eso es muy importante. Comentaros que desde COE, por lo menos desde que yo llegué a la presidencia, es fundamental la incorporación de todo el talento a nuestro país, en este caso el femenino. Y de hecho tenemos muchísimos programas en ese sentido, ¿no? Es decir, yo podría comentar el programa Promociona. El programa Promociona han pasado más de 600, creo que son casi 700 directivas de España, donde han promocionado puestos de alta dirección más de 300, y donde las empresas, los presidentes de las compañías, directores generales se implican haciendo también las tutorías de la gente. Y esto lo tenemos junto con ESADE. Tenemos también el programa también que se llama Progresa, que es para que la gente más joven pueda acceder a los puestos directivos, que también lo hacemos con ESADE. En este caso ya sería la segunda edición. Con Gloria tenemos otro proyecto que es genial, que se llama Las Chicas Imparables, y es impresionante ver, y por ahí también pasan todos los presidentes de las compañías, es impresionante ver cómo durante bastantes fines de semana, muchos fines de semana, niñas de
desarrollan proyectos empresariales, y en este caso lo estamos haciendo con el Instituto de Empresa. Es decir, que son múltiples programas los que tenemos y estamos involucrados precisamente para que de lo que estamos reclamando sea una realidad, porque yo creo que es que, y esa realidad desde luego en COE está, y lo digo ya en el equipo directivo. ¿Y por qué? En el equipo directivo de COE el 65% de los puestos son mujeres, y en el equipo de alta dirección yo creo que es algo más del 50%, que es el 50%. Y cuando hablamos del equipo de mujeres, no son esos puestos que pensáis que puedan ser, no. Es la directora de Industria y Medio Ambiente, la directora laboral, es decir, son las direcciones, pues yo os diría, en muchos casos, no quiero decir que los demás seamos tal, pero son las importantes las que dirigen mujeres. Y cuando yo les presento, y les sigo presentando en la directora, bueno, la presidenta de COE Internacional, y cuando yo les presento en la junta directiva, siempre aplica una norma, y es que siempre presento que hemos elegido al mejor. Y digo al mejor porque no les hemos elegido porque había que coger, o en mi caso, por una cuota, sino porque es que he elegido a los mejores, y los mejores sois vosotras. Os lo digo con toda claridad, y esa es la prueba del 9, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje que os quiero trasladar. Yo creo que lo que ha hecho Santiago sería buenísimo, porque además, como estamos dentro de casa, yo creo que es importante también, que es que hay muchas organizaciones de mujeres, muchas, y es bueno que haya una compacta, bien formada. Yo creo que es fundamental que participéis en los órganos de gobierno, porque también pertenecéis a los sectores. Es decir, es muy normal pues, que tengas tu propia organización, que es lógico, que es transversal, como le pasa yo fui presidente de los jóvenes empresarios. Bueno, pero luego cada uno pues, puede estar en su sector. Pues uno estará en la hostelería, el otro estará en el comercio, otra persona estará en la industria, en donde fuera. Pero yo sí creo que es importante, y que desde luego por parte, en este caso, de lo que es la COE, que sepáis que la sensibilidad va a estar ahí, y que en estos momentos yo digo que es que ya no es que si no nos lo creemos realmente avanzaremos muy poco. Y como, no sé si lo he dicho aquí, pero lo decía ahí, es que lo he dicho aquí también, es que esto es un 50-50, que es donde tenemos que llegar. Yo os lo diría esto desde el plano de lo que es la organización. Si Andrés no se porta bien, me llamáis. Se va a portar bien. Eso sí, nos mandaron a ver a casa toda la Navidad. Y, oye, no sabes qué bien, no sabes cómo lucía ahí en Dubái, ahí con todas las velas. Bueno, pero es la luz de Segovia, la luz natural. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que contar con nosotros, y yo si queréis, bueno, pues ya podemos hablar de otras cosas, pero insisto, pero lo más importante es que todo lo tenéis en vuestras manos, y cuanto más deis, más vais a recibir. Eso seguro. Recibir esto no, que somos antiviolencia. De verdad, yo creo que eso es importante, y nos pasa a las organizaciones igual. Y gracias y ánimo, muchísimo ánimo. Pues muchas gracias. Yo casi estoy por seguir hablando para no ponerme la mascarilla, ¿no? Pues si queréis, gracias Antonio, gracias Santiago y Paloma, si queréis hacemos una cosa, que nosotros tenemos un foro donde vienen personas a hablar y... ¿Cómo presumes tú? Bueno, que nos va a yo creo que la pregunta mía la respuesta, y creo que has dicho algo importante. ¿Cómo ves la guerra en España? Y es que la realidad es que estamos en guerra. Es que estamos acostumbrados a ver una guerra por la televisión, aunque fuera cercana, como los Balcanes, pero bueno, pues aquí en Segovia estoy tranquilo. O sea, y sin embargo, esta es una guerra que tiene otro perfil, y donde lógicamente en la parte económica también está la guerra. Eso es así, ¿no? Bueno, nosotros estamos en contacto permanente, en una reunión antes de ayer, el ministro Álvarez y todos los responsables de las empresas más afectadas. Ahora os cuento un poco cuál
visión, ¿no? También y con la ministra de Comercio, con la vicepresidenta también, Nadia, y hoy a la mañana hemos estado también con la ministra de Defensa, ¿no? Nosotros pertenecemos a la patronal europea, de Business Europe. Y lo primero que hicimos, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, lo primero que hicimos fue un comunicado de prensa muy duro, y lo digo para que es así, condenando totalmente lo que era la invasión, porque también cuando se va a la guerra, aquí también hay los guachis que dicen no a la guerra, o sea, no a la invasión de Rusia en Ucrania. Es que hay que hablar con mucha claridad, porque es que ser guachi pues no vale para nada en este caso. O sea, hay un señor que está invadiendo un territorio, que está matando gente y que está arrasando con la libertad, con la democracia y con la soberanía del país. Es decir, y eso es así. Y por tanto, Europa, el mundo, tiene que defenderse. En ese sentido, nosotros combinamos a la Unión Europea bueno, lógicamente a ponernos a su disposición, lo que son todas las empresas europeas, y también a decir que se consolidan especialmente todos los lazos con Estados Unidos, es decir, con lo que son los socios estratégicos en este caso, porque no es solo una cuestión europea. Hay una primera conclusión. La primera conclusión yo creo que todos tenemos que tener es que siempre hemos dicho que era fundamental la Unión Europea, ahora nos estamos dando cuenta que todavía más. Es decir, tanta gente está diciendo, bueno, la Unión Europea tal, los estados, que España es fenomenal y somos súper españoles, pero la Unión Europea es fundamental. Y cuando ya hablábamos del mercado único, tal cual, pues imaginaros en lo que es el aspecto de defensa, donde es verdad que por primera vez Europa ha tomado o está tomando medidas. Que eso yo creo que ha sido el primer cambio, ¿no? en los temas. Por tanto, lo primero es un apoyo explícito, y en España al gobierno, no puede ser de otra manera, porque la unidad es clave. Desde el área económica, bueno, desde el área militar, bueno, yo creo que todos estamos viendo lo que está pasando y las noticias son las que son. Desde el área económica, efectivamente, hay un montón de consecuencias inmediatas. La primera es el tema del gas, es decir, Rusia es el principal suministrador de gas a lo que es el centro de Europa, especialmente a Alemania, y entonces, bueno, pues eso va a hacer no que tengamos un problema de suministro, porque en España eso lo tenemos más o menos resuelto. Tenemos el gas que viene de Argelia, el gas que a través de Argelia de Marruecos está cerrado el tubo, pero está el gas de Argelia. Tenemos una ventaja sobre los demás países, y es que tenemos 7 regasificadoras, lo que significa que el gas licuado puede venir por los barcos, y eso es una... Tenemos garantía de suministro, pero eso no significa que vamos a tener garantía de precios. Y de hecho, pues el gas se ha disparado, y como estáis viendo, por ejemplo, pues la inflación se nos ha disparado del 6,5% que teníamos en diciembre al 6% al 7,5%, pero posiblemente vamos a ver dónde estamos, y cuando pensábamos que la inflación podía ser coyuntural, pues va a ser un poco más coyuntural o más estructural. No digo que sea estructural, pero que va a ser más larga en el tiempo de lo que podíamos pensar. Por ejemplo, el aluminio. Rusia es el tercer productor de aluminio del mundo, y aluminio hay en todo lo que veáis. Es decir, es un material, es un elemento muy importante, pues que va a faltar. Por poneros un ejemplo, el 80% del material que se importa, en este caso de Ucrania, por parte de las azulejeras, todo Castellón, y las marcas, pues supongo que las conocéis todas, que van a cenar con no, esos eran los del atún, pero bueno. Yo no he dicho marcas, pero bueno, y hay equipos de fútbol también, etcétera. Bueno, el 80% es arcilla que se importa de Ucrania, por ejemplo. Fertilizantes también, cereales también. Es decir que hay un montón ya directamente, pero también hay empresas instaladas allí. Hay empresas donde ya les han bombardeado, empresas españolas donde ya les han bombardeado, va a decirlo, algunas instalaciones eléctricas, y ahora se da otra circunstancia, claro, que ha habido vamos a decirlo, una decisión, yo creo que acertada, ¿no? Pero en este caso que va a afectar también de Europa,
que es desde el punto de vista de trabajar desde el punto de vista de la asfixia económicamente a Rusia para que no compre más material de guerra. Es decir, pensar que Ucrania tiene 250.000 personas que dicen que van a salir a la calle, pero muchos, prácticamente todos tienen un arma, pero y sin embargo Rusia tiene 2,5 millones de soldados. La columna que está llegando a Kiev mide 65 kilómetros. Y eso es lo que se está viendo. Entonces ha sido muy importante las medidas que se han tomado desde el punto de vista financiero. Uno, el famoso SWIFT, que conocéis en todo lo que son las transacciones internacionales. Ya sabéis que es un mecanismo automático, pero claro, que te bloquea o te puede bloquear prácticamente todo lo que serían las operaciones. Hay otro tema importante también, que es el bloqueo de lo que son las reservas del Banco Central ruso. Son 650.000 millones de dólares, de los cuales más de 300.000 están fuera de Rusia. Pues eso pues ha provocado, como pasó la vez pasada con Crimea, que el rublo ha caído el 50%. Pues eso le genera una inflación brutal en Rusia, y eso significa que va a tener más dificultad para comprar materiales. Pero todas estas cosas que os digo, aparte de muchas más, porque influye a ver qué va a pasar con China, parece que está alineada en este momento adecuadamente, etc. Yo creo que Putin se ha pegado un susto con la reacción de Europa. Eso ha sido porque es la primera vez que ha pasado. Incluso por primera vez un país neutral como Suiza ha tomado las medidas igual que Europa. No había pasado nunca. O tampoco se preveía que la guerra iba a durar más de 2 días. Y se han encontrado con que la duración y con que la resistencia del pueblo ucraniano pues es impresionante. Pues todo eso también provoca espacio aéreo cerrado, lo que significa que mucha gente, por ejemplo, que pueda tener negocios en otros países, todo esto le va a afectar. Por lo tanto, que nos va a afectar indudablemente. Que vamos a ver cómo en algunos casos se pueden compensar cosas. También estamos trabajando en algunos casos, también, pero seamos conscientes, lo has dicho, es la guerra en España. Es decir, es que estamos en guerra. Es que el problema es que ahora hay que hablar de libertad, de democracia, de soberanía y de esa defensa. Es decir, ¿cuántas veces hemos estado hablando de Chamberlain, lo que hacía cuando fue a Múnich a hacer un pacto, y luego pasó lo que pasó? Es que en este momento, bueno, pues hay que estar donde hay que estar y donde nos toca, ¿no? Pero la verdad es que es complicado. Por eso es un momento, y aprovecho para... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de esa unidad? 1, contención salarial. Es decir, con una inflación del 7,5, lo que es peligrosísimo es que nosotros tengamos una subida de salarios, por eso se habla de pacto de rentas, donde lo que hagamos es que una situación coyuntural la pasemos a una situación estructural. Y donde además el problema que hay con la inflación es que la inflación es el peor enemigo de los más vulnerables. Porque son los más pobres los que peor lo van a pasar. Entonces es una trampa que está ahí, y sobre todo que se puede cronificar si no somos capaces de hacer ese planteamiento. Pero, por ejemplo, hay un tema que nosotros ya lo estamos pidiendo, que el gobierno de momento se vaya olvidando de subir impuestos. Claro, porque es que nos han subido las cotizaciones sociales hace 4 días. Bueno, pues es que eso hubiera valido también para trasladarlo a los salarios, por ejemplo. Y ya, entonces, unos sabios que dicen que van a hablar de impuestos, pero cuidado, no es el momento. O en la energía, ¿vale? Es verdad que hay un mercado marginal europeo, pero es verdad, hacer la cuenta que cuando tú tienes que se te dispara la energía, aunque tú cobres la mitad de impuestos, recaudas más. Por lo tanto, todavía tienes más capacidad de rebajar esos costes. Es decir, pensar que... y luego tienen que ajustar ya los presupuestos generales del Estado, que ya dijimos que no estaban bien calculados. Por ejemplo, mira, el presupuesto general del Estado, el petróleo está en estos momentos sobre una base de 63 euros. Creo que son 63 euros el barril. Estamos por encima de 100 euros. Y para que os hagáis una idea, en España se consumen 1.300.000 barriles de petróleo al día.
Si lo multiplicas por 100 y por 365 días, sale una factura de unos 45.000 millones. O sea, cada 10 puntos son 4.500 millones en Mena. Y eso es más déficit. Bueno, pues eso, pues no sé, todos somos amas y amos de casa, ¿no? Y si las cosas van mal, pues no cambiar la cocina, ni, pues no sé, pues te aguantas, que es lo que hacemos también las empresas, ¿no? Y yo creo que el Estado es el primero que tiene que hacer esa reflexión, lo hemos planteado el otro día ya en la directiva de COE, porque parte de la solución no solo un pacto de rentas, es también que el Estado se apriete el cinturón como nos va a tocar a todos. Es decir, y cuando digo el Estado, es el Estado. Es el gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, es decir, porque claro, porque lo que no quiero es que vuelva a pasar lo que ha pasado con el salario mínimo, que también ha subido sin consultar, pero especialmente, aparte de los sectores que más influye, en algo que es totalmente injusto, que es en ese término que yo digo, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Y es en todos los acuerdos, convenios que tienen las empresas con las administraciones, que no pueden cambiar el convenio, es decir, el concurso que han ganado, el Estado te ha subido el 35% los salarios, pero las administraciones todas no te están indexando solo esa parte del salario, de tal manera que estás en pérdidas y encima no puedes salirte del concurso mientras que no se convoque otro concurso. Es decir, bueno, ahí es donde las necesitamos. También. Es decir, porque ahí tenemos que ir todos a una, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento complicado. Hemos abierto la mesa de negociación con los sindicatos. Yo los llamé hace ya bastante tiempo, bastante antes del tema de la guerra. Y bueno, vamos a ver dónde tenemos que jugar el partido, ¿no? Pues están en bandas. Algunos sitios se está pidiendo el 8% de subida. Pero bueno, pues si nos queremos cargar el país, nos lo cargamos. Es decir, yo creo que ese es un problema y luego tenemos un riesgo alto también de que mucha gente se quiere ir a la economía sumergida, que eso es una competencia directa con todos nosotros, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que vamos a tener que estar muy atentos y que si algo es importante desde el punto de vista de la unidad, en este caso empresarial, es ahora, donde tenemos que mostrar firmeza y mucha responsabilidad. Y hay algo que yo sí os digo, y yo lo planteo siempre. Y aquí acabo el rollo, y me pongo la mascarilla. Y es, nosotros las organizaciones tenemos que trabajar con tres dinámicas. Y yo siempre lo digo, es fundamental. Uno, con independencia. Pero la nuestra, no la que nos hablan todos los días, porque no, esa no, con independencia. Por tanto, no dependemos de los partidos, ni de nadie, lo que nos tenga que decir. Yo creo que esa es la clave, precisamente, de la fortaleza. En segundo lugar, con sentido de Estado. El sentido de Estado es quieres a tu país y lo haces pensando que es lo mejor para el país, por supuesto, desde la defensa de las empresas, que es la defensa que tenemos, y de la gente, y de los autónomos, ¿no? En este caso también. Y en tercer lugar, que sí es importante también, que es otro de los temas que es una pena en España, de lo que está pasando, es con la lealtad institucional. Es decir, yo creo que es que lo que es la arquitectura constitucional, empezando por la primera institución, que es la corona, y aguas abajo, todo lo demás, es la clave precisamente del respeto de que la democracia funcione, que las instituciones funcionen. Y hay algo que es muy importante, y quiero que lo sepáis, claro, y es que nosotros y vosotras todos estamos en la Constitución española. Es decir, nosotros estamos en el artículo 7 de la Constitución, que somos los agentes sociales, y tenemos una labor. Y tenemos una labor que está muy por encima, no solo de lo que es el diálogo social con los sindicatos, pero hacemos muchas más cosas. Hablamos de energía, hablamos de internacionalidad, hablamos de absolutamente todo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sentiros también con la fuerza del propio apoyo de la Constitución española, donde estamos directamente. Bueno, yo creo que yo no sé si era para defendernos o para vigilarnos, porque estamos, y está también la Iglesia y el Ejército. O sea, que no, creo que estamos ahí, y creo que estamos a mitad, por si acaso. Y bueno, he aprovechado un poco para hacer más situación, pero efectivamente la situación de hoy en día es una situación complicada, y además dicen hoy en día, no, es que se acaba un problema y empieza otro. No, es que no se acaba uno y sigue otro. Si os dais cuenta, el COVID no se ha acabado, y las consecuencias del COVID no se han acabado. Y entonces, bueno,
Y las pymes, las pequeñas empresas especialmente, tienen un problema de solvencia en este momento. Es decir, que te dicen, bueno, pues mete un dinero, si hay que hablar de los fondos, no, hombre, no. Bueno, pues si la gente está aquí, si está asfixiada, es decir, estamos saliendo, pero realmente, pues fijaros la hostelería, lo que ha podido sufrir aquí. Infinito. Y de hecho, se ha gestionado de manera diferente en comunidades autónomas distintas, incluso gestionadas por un mismo partido. Yo siempre digo que los callos al madrileño no me gustan, pero cómo se ha gestionado la crisis sanitaria o cómo se gestiona el tema de los impuestos, sí. Y bueno, pues ahí es donde tenemos entre todos que pelear, y para eso efectivamente es muy importante si sois capaces desde CECALE también de llevarlos bien con las de Burgos, con las de León, con las de Soria, aunque soy rey de España. Pero por cierto, hay una cosa que sí es verdad, o sea, Isabel I, luego además, como le quedó pequeño, se fue a conquistar América. O sea, decir que eso ya respetarme ya a las de Logroño y Santander, déjame estar primero. Irene, por favor. Sí, bueno, yo quería felicitarlo primero a la COE y a ti como presidente, porque, bueno, yo siempre he estado oyendo muchas críticas por parte de la parte empresarial en general a COE, que no hacía gran cosa por los empresarios, y hay que felicitaros en esta pandemia por las duras negociaciones que habéis tenido con el tema de los ERTEs, gracias a lo cual las empresas hemos podido, entre comillas, salvarnos, o medio salvarnos. Y también por el tema de la reforma laboral. No es la mejor reforma laboral que quisiéramos, o al menos que a mí me gustaría y creo que a la mayoría, pero entre la propuesta, vamos, lo que ha salido y la propuesta que había por parte de la parte comunista de este gobierno, pues la verdad es que ha sido un éxito. ¿Que habéis presionado en Europa? Pues fenomenal, no sé, yo creo que esto a lo mejor, la verdad es que Europa parece ser que no nos servía de nada y ahora estamos viendo, como dices, que nos está sirviendo más de lo que muchos creíamos, yo la primera. Y a cuento de esto, quería preguntar, aunque parece un poco frívolo quizá en este momento con el tema de la guerra, ¿qué va a pasar con los fondos europeos? ¿Se van a paralizar? ¿Se ha hablado de esto? ¿Se está tratando de esto? ¿Se van a paralizar los envíos? ¿Qué va a pasar con lo que ya haya venido? Y bueno, porque las empresas ahí tienen unos proyectos con unos plazos y una ejecución y a lo mejor no se va a poder llevar a cabo. No sé si esto... No se van a paralizar. Ahora déjame que haga una pequeña reflexión de la primera parte y luego te contesto a la segunda. Hemos tenido 2 años complicadísimos. Hemos tenido que hacer 12 acuerdos. 6 de los ERTEs. En el cuarto, con el Consejo de Ministros acabamos dando el visto bueno. Y acabamos dando el visto bueno porque habían dejado, y había dicho que no, habían dejado fuera a la hostelería y al comercio. O sea, pues no hablamos de nada. Y en el siguiente, recordar, el Consejo de Ministros se tuvo que repetir 2 días después porque dijimos que no. O sea, que no ha sido fácil, que a veces dicen, sí, no. Y hay que decir, o sea, y a mí me toca decir que no. Porque dice, vete tú que a mí me da la risa, ¿sabes? Pero hay que ir. Ahí hemos trabajado ERTEs, pensar 3,5 millones de trabajadores en ERTE en la primera fase y ahora hay 100.000. O sea que yo creo que 120.000. O sea, yo creo que ha sido una herramienta que ha funcionado. Por cierto, una herramienta que estaba en la reforma de Fátima. No lo digo porque también esto es el adanismo, donde, qué bien lo hacemos. No, es decir, esto es porque estaba. Yo creo que eso tiene que dar de forma evidente. Además, hay un tema que también quiero aclarar cuando se habla de esta crisis y dice, cuidado, ya ha hecho lo que había que hacer. Pero se dice, no, fijaros cómo la ha gestionado y cómo se gestionó antes. No, es que antes no nos entraba dinero de Europa sin parar. Es que el 50% de la deuda española la está financiando sin duelo el BCE. Hemos pasado del 98% de deuda al 120%, que va a haber que devolver. Prácticamente un interés casi negativo. Y donde el resto de la deuda, que son los inversores, creen en España porque el BCE está apoyando este tema. Cada vez que Rajoy tomaba una decisión inadecuada, el señor Draghi le subía la deuda a 800 puntos.
eso era así. No, lo digo para que sepamos. Entonces, cuidado, yo lo digo ahora, cuidado con hacer políticas populistas con el dinero capitalista de los demás, de Europa. Que cuando yo voy fuera, los demás dicen, oye, pero todas estas cosas, ¿de dónde viene? De mi bolsillo. No, claro, es que es así. De hecho, el canciller alemán, que es socialdemócrata, es el primero que ha puesto firmes y decir, a ver, ¿qué es esto? Hace poco cuando vino a España. Hablamos de los ICOs, hemos tenido que trabajar muchísimo. Yo creo que efectivamente ha sido algo interesante. Hemos trabajado mucho las comunidades autónomas para que abrieran, porque es que no consistía solo en que me des, sino que la gente pueda trabajar. Porque tú no necesitas unirte si tienes capacidad, si tienes demanda, es decir, no es necesario, ¿no? Por tanto, en ese sentido se ha trabajado bastante. Con respecto a la reforma, a ver, vamos a aclarar varios temas. En la reforma había dos aspectos. Bueno, el primero era lo que nos presentaron. Porque la gente dice, no, me gusta lo que hay. No, pero es que lo que hay estaba muerto. Es que lo que hay habían dicho que lo quitaban. Y si veis el papel, bueno, yo lo definí como marxista, y se ha salido publicado. El papel era brutal. Y es sobre que negociamos. Yo estaba negociando 9 meses. Con respecto al apoyo europeo, depende. Porque Europa te apoya y no te apoya. Los empresarios franceses y italianos, que son socios nuestros y yo quiero mucho, en el fondo, si tenemos una legislación peor nosotros, les viene muy bien. Porque al final estamos en competencia, ¿eh? Y os voy a poner un par de ejemplos que yo creo que han sido definitivos. Primero, la esencia de la reforma laboral de Rajoy se mantiene, que es el artículo 41, que es lo que es la adaptabilidad de la empresa, la flexibilidad para poder adaptar la empresa a los tiempos, que eso lo pedía Europa, y eso lo conseguimos. Hemos conseguido para que las pymes no se sindicalicen, que no se den las comisiones ad hoc de los sindicatos en todas las empresas, o si no haya que ir al sindicato a pedir permiso. Eso estaba encima de la mesa hasta el último día. Por ejemplo, el despido nulo. Que aquí se llama el despido improcedente, sí, el despido improcedente sí, pero es que estaba encima de la mesa quitarlo. ¿Eso qué significa? Que tú igual tienes que quitar a una persona y dice, pues no me voy. Y no se va. Y tienes que negociar con él si se va o no se va. Entonces tú dices, bueno, pero Europa, no. Es que en Portugal y en Italia tienen eso. Entonces, ¿cómo no te van a aceptar lo que tienen en Portugal y en Italia? Es decir, la gente no es consciente de los riesgos que hemos tenido encima de la cabeza, o por ejemplo la subcontratación, que además es otra de las formas más importantes también para que las pymes también trabajen. Es que prácticamente si la empresa principal tenía que tener el convenio de la empresa principal para la subcontratación, directamente acababas con todas las externalizaciones que pueda haber. Es decir, todas esas cosas se han arreglado. Y lo que sí ha habido que tocar, porque es lo que Europa sí decía claramente, es el tema de la temporalidad. O sea, ahí sí, porque tenemos un gap con respecto al resto de Europa altísimo. Y ahí ha habido que trabajar, y ahí sí lo diría. Hay 3 conceptos ahora: el contrato temporal, son 90 días, salvo en algún caso, con 90 días alternos y tal, se supone que hay, pero tienes la oportunidad de lo que son las ETTs que van a trabajar en una línea, y lo que se llama el fijo discontinuo. Y lo que es fundamental es trasladar a las gestorías, tal, que evalúan lo que es el fijo discontinuo, porque es que no se está trabajando en esa línea, y cuando la gente descubra qué significa ese contrato, da una oportunidad inmensa precisamente para trabajar. Por tanto, pero estoy contigo, cuando tú llevas un acuerdo, evidentemente, si nosotros quisiéramos cuál sería lo que queríamos plantear, pues posiblemente, estoy seguro, lo hubiéramos avanzado todavía más. Eso está clarísimo. Y los sindicatos todavía más para otro lado. Tenemos una fortaleza enorme del acuerdo, que es un acuerdo. Llevamos con la amenaza 10 años de que se lo iban a cargar. La derogación, los aspectos más lesivos, tal. Es que en este momento se está acordado. Y esto le da una estabilidad al próximo gobierno que venga, especialmente si es de derechas, por cierto, y a la vez también a nosotros. Porque es un marco que ya está. Y antes estábamos todo el día pendiente de qué es lo que iba a pasar. Fondos europeos. A ver, yo con los fondos europeos no se van a tocar, siguen. Pero yo sí creo que con los fondos europeos, y me vais a entender, va a haber una gran decepción. Y lo digo porque sí, pero todo son los fondos y los fondos y tal. Y esto no consiste en que vayan a dar 30.000 euros a alguien para que compre un ordenador, porque no
nos hagamos gastar 60.000 millones en España y no vale para nada. Es decir, eso no es digitalización. Bueno, sabemos que es digitalización, que es sostenibilidad, que es cohesión territorial, que yo creo que, por ejemplo, a esta tierra le viene muy bien, y de hecho estamos ya trabajando esa línea, y es también el tema de igualdad de género. Yo creo que son los 4 elementos, pero son transformadores. Es el segundo plan Marshall para Europa, el primero para España. Yo creo que es algo que tenemos que ahora, os lo divido en varios espacios para que... Primero, el 50% del dinero va a ir a concursos públicos, porque va para las administraciones. O sea, la mayoría va para las administraciones. Entonces lo que habrá que estar es muy pendientes de si se lo van a gastar, no sé, pues imaginaros en el AVE que va, por ejemplo, imaginaros de lo que fuera el aeropuerto de Madrid a Atocha, por ejemplo, imaginaros, o aquí, que pudiera venir, que irías directamente desde aquí en AVE al aeropuerto, por ejemplo, que es muy potente el tema, o pues lo gasten todo en ventanas en los servicios públicos. Que para empezar no tenemos tanta gente que sabe colocar ventanas, incluso las colocaríamos mal, pero sería así. Por tanto, lo primero que tenemos que estar atentos es a esos concursos. Segundo lugar, en todos los aspectos, el 50% va a las comunidades autónomas y el otro 50% lo gestiona el Estado. Eso es un lío. Porque llega, no te llega, administrativamente, cómo es, cómo deja de ser y tal. Y entonces, eso no está calando, no está llegando abajo. Y eso es otro de los temas que está. Nosotros hemos pedido, que es la ley para evitar o sea, lo que son trabas burocráticas y temas de la administración, que se cambien. Sigue en el Parlamento desde hace un año, porque tenemos un Parlamento también bloqueado. Es que cuando necesitáramos algunos aspectos que fueran alguna, es que, bueno, uno tiene que dar clase de digitalización, pero eso es otra historia. Pero es lo que hemos visto, ¿no? Bien. Luego viene la siguiente fase, que son los PERTES, que habéis oído hablar mucho de los PERTES. Los PERTES son proyectos transversales, son grandes proyectos transformadores, que efectivamente pueden cambiar la sociedad y que yo creo que son muy importantes. Se plantean muchos, pero de momento el único que está más o menos encima de la mesa es el PERTE del automóvil, aunque se están planteando más. Para que los entendáis, aunque entiendo que lo sabéis, ¿no? Son transversales, es decir, el PERTE del automóvil no solo estás hablando de la fabricación del automóvil, estás hablando de la fabricación del automóvil, de la industria auxiliar del automóvil, pero estás hablando, por ejemplo, del sector eléctrico, porque hay que montar las electrolineras en España, pero a la vez estás hablando de la fábrica de baterías, dónde se va a instalar o no. Estás hablando de la digitalización. ¿Y por qué digo digitalización? Porque en estos momentos todo lo que es el sector automóvil ya no habla de fabricación, habla de movilidad. Están cambiando las formas de funcionar, por ejemplo, de la gente joven en las ciudades. Es que lo que se está valorando es si los chips te van a funcionar en los parabrisas para decirte el tiempo en cada sitio. Es decir, la información que te va a transmitir cada coche. Es que vamos a un modelo de movilidad diferente. Eso es un PERTE. Y eso, lógicamente, también va a calar, en este caso más con pymes también, desde el punto de vista de lo que sería el efecto multiplicador de lo que sería el crecimiento. En esa parte es donde sí puede funcionar. Os aclaro un tema. En los PERTES, que tanto da el dinero de Europa, de cada 30 euros que pone Europa, tú pones 70. Para que lo tengáis claro. Es decir, por ejemplo, ese es otro plan, pero por ejemplo, el plan de energía al 2030 son 200.000 millones. El 80% lo pone el sector privado. Lo digo para que quede claro, porque parece que están regalando relativamente. Por eso nosotros estamos reclamando siempre seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Porque a mí si me da seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma, no necesito que me des nada. Voy al banco, me dan el dinero, tengo el negocio y me funciona. En el caso de la energía o en otros negocios. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa con las pymes? Pues que el sistema es el mismo. Entonces, cuando te vayan a dar algo, te van a pedir que tú pongas el 70%. Y os decía antes, las pymes lo que tienen es un problema en este momento de solvencia. Nosotros que hemos pedido, oiga, ¿por qué no lo amplían al 50%? Eso por un lado. Y por otro lado, oiga, ¿y por qué no lo dejan? Cuidado,
a la banca, por ejemplo, el sistema financiero, que actúe. Cuando digo que actúe es que tienen oficinas por toda España y conocen a los clientes para decir, oye, tienes este tema, tienes otro tema, tal. Es decir, porque nosotros no tenemos capacidad para decir nada, todo aquí, y nosotros gestionamos las ayudas. Podemos estar en la gobernanza, podemos estar, pero por ejemplo, el sistema financiero sí te va a tener que dar el crédito para acceder a las ayudas. Bueno, pues de momento tampoco, porque esto está todo en manos de la política, hoy por hoy, y es algo de lo que tiene que evolucionar. Entonces, hoy por hoy no está llegando a las pymes. Y es por lo que yo digo que puede haber una frustración, en este caso a la hora de las ayudas. Comprendo que venía a daros unas noticias horribles todo el rato. Las buenas me las habéis dado vosotros a mí y yo traigo las malas. Además, tengo que decir una cosa, normalmente siempre estoy viendo unos tíos feísimos, coño. Pero bueno, no estoy de contestar, pero es el problema. Yo el lunes, pues nosotros tenemos cada mes, yo el lunes tengo una reunión con la vicepresidenta primera, con la segunda, con la tercera. Antes había la cuarta, ¿no? Pero ahora hay 3. Sí, pero había. Y con 9, 10 ministros, precisamente de estos temas. Nos reunimos cada mes o cada mes y medio, precisamente para hacer un seguimiento de cómo está funcionando este tema. Y la verdad es que es muy complicado. Es muy complicado y vamos a ver, pero no se van a cortar las ayudas. ¿Alguna pregunta más? Rocío. Hola, buenos días. Encantada de que estén aquí. Vamos a ver, la mayoría somos pymes, ¿no? Directoras o empresarios de pymes, y hablando de diferentes sectores, yo soy del sector servicio, pero hablando de diferentes sectores, hay un problema de búsqueda de personal. Es decir, yo creo que nos estamos yendo a todos sectores muy altos, de universitarios y demás, pero el perfil de los oficios, hablas con el ganadero, hablas con el pescadero, pero hablas con los transportes, y tenemos un problema muy serio de retener talento y de buscar talento, porque como tenemos el problema a todos, pues todos te tocan a todos y es complicado. ¿Qué va a pasar con todo esto? La FP dual, todo esto, no sé, la COE, cuál es vuestra posición, y no sé, todo el tema de los oficios realmente es algo que a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que a ti y a todos, es decir, aquí hay un problema enorme. Uno es de aptitud y otro es de actitud. Porque así se lo dices fuera, pues igual se nos cae el mundo encima. Pero aquí hay un problema donde la gente se tiene que preparar, se tiene que formar en las nuevas cualificaciones o en antiguas. Porque es que hay gente que no sabe servir un vino. Porque eso también pasa, y por otro lado, hay un problema de actitud también, de que está sufriendo temas y hay tanta gente en paro y no hay respuesta, y lo sabéis. A ver, os cuento. Hemos trabajado durante 2 años y hemos llegado a un acuerdo muy bueno, ahora hay que desarrollarlo, de la ley de formación profesional. O sea, en el tema de la formación ha habido un desencuentro con el gobierno muy potente, con Isabel Cela, en lo que era el tema de los colegios, y sin embargo un acuerdo y también con los sindicatos con respecto al tema de la formación. A ver, el tema de la formación en España hay que cambiarlo radical. La formación, vamos a decirlo, profesional, como dices. Mira, hay 14 millones de personas trabajando en la empresa privada. 11 millones no tienen titulación. O sea, el perfil que tienen, lo tienen por experiencia, afortunadamente. Pero, o sea, que no está casado las titulaciones, las necesidades de las empresas con lo que hay. Y eso había que arreglar. En segundo lugar, bueno, si antes había 11 ministerios sociales, ahora hay 20, no sé cuántos. Es decir, que encima tú hablas de la formación y hablas con empleo, hablas con educación, hablas con universidades, hablas con industria, hablas con innovación. Bueno, no sé, o sea, decir lo que quieras y un poco más. Y todo eso había que ordenarlo. Y a nosotros nos parecía fundamental, que no queremos dar clases, pero sí os decía antes, la palabra gobernanza es muy, muy importante, tenemos que estar en la gobernanza de la formación, en este caso también dual, y es de que la gente participe en las empresas mientras que se forman. Porque la realidad es que decimos, ¿faltan ingenieros? Sí.
empresas españolas necesitan, yo os digo, varias empresas, una necesita 2.000 ingenieros, otra 3.000, otras 1.500 en estas áreas de altura. Pero cuando hablamos de pymes, falta gente en la construcción, falta gente en la hostelería, falta gente en absolutamente todos los sitios. Y insisto que es por los dos aspectos. Yo precisamente a la mañana, ahora, es que venimos de firmar, de poner en marcha un proyecto con las Fuerzas Armadas, porque la gente de las Fuerzas Armadas se jubila con 45 años, sobre todo la tropa. Y precisamente para darle la oportunidad, también hemos formado ya en digitalización a 1.500 militares, pero estamos ofreciendo puestos de trabajo para que se incorporen a empresas. Por ejemplo, el sector de los autobuses. ¿Sabéis cuánta gente hace falta en España? 5.000 personas en este momento. Bueno, pues estamos ofreciendo, a ver si la gente del ejército de jubila viene, estamos hablando de empresas con convenio, y es que la gente no aparece. Y yo os puedo contar algún caso de alguna empresa, cuando estuve con los Reyes en Marruecos. En Marruecos somos los primeros inversores, España es la primera inversión. Se está montando una escuela de conductores de autobús para que vengan a España. Claro, luego decimos que no hay trabajo, pero tenemos que ir a buscarlo fuera, en el transporte. Pero estamos hablando, por ejemplo, de las autoescuelas. Falta gente. Bueno, pues las autoescuelas, el presidente estaba hoy firmando el acuerdo, firmando la opción para tal, y es un problema. Es decir, estamos hablando de cosas que dicen, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasa? Que en España no hay un señor que tiene capacidad, que ya hablaremos con el ministro de Interior también, no pasa nada, pero que no tiene capacidad para dar clases de conducir, pues no, pues va a ser que no. Y entonces ese es un problema, insisto, de aptitud, que vamos a ver cómo la gestionamos, y de actitud, porque es que al final, y luego te encuentras y perdón que haga esta reflexión, cuando te dicen, no, es que en España hay una presión fiscal menor que en el resto de Europa. Claro, si tú divides lo que se recauda en España por el número de españoles, pagamos bastante menos, pero si tú divides lo que se paga lo que se recauda en España por el número de españoles que pagamos mucho más, la presión fiscal la tenemos mucho mayor. ¿Y por qué? Porque en España el 24% de la economía es sumergida y en Europa es el 13%. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y todos estos señores que podrían trabajar en la hostelería con el turismo, en los autobuses, en la construcción, por ejemplo, estamos hablando de sostenibilidad y faltan instaladores eléctricos? Y bueno, dicen, ¿y esto? Y esos son empleos de futuro. Es que son los empleos de futuro. Pero la gente no quiere trabajar, ¿no? Y es que está... La gente joven no quiere trabajar, tiene el estómago lleno, y con el estómago lleno no se puede trabajar. Es un problema de base. Es Un problema de base. He enseñado a que tenemos que ser abogados, ingenieros, y que si no estudias una carrera, pues realmente las personas no. Entonces se está fomentando mucho ahora, y bueno, de hace años, pero claro que hay un de mentalidad. Pero fíjate, la segunda parte sí, pero está más, yo no lo he dicho porque es titular lo que has dicho, casi no lo puedo decir en la calle, pero es eso. El problema es que si tienes unas subvenciones, si tienes y ayudas y tal, pues llega un momento donde la gente, y la palabra esfuerzo está fuera ya del sistema, etcétera, etcétera. Y ese es el problema. Y además, lo digo, es verdad que puede haber en cierta medida, por ejemplo, cambios que sociológicamente hay que hacer. Por ejemplo, las chicas, cuando estamos hablando de las chicas imparables, estamos haciendo programas porque, por ejemplo, cuando se habla de las carreras técnicas, en las mujeres sí, pero son especialmente medicina. En cambio, cuando hablas de ingenierías hay mucho menos. Entonces, hay una parte que tenemos que trabajar en ese cambio sociológico con respecto a la siguiente generación, desde el punto de vista de la formación, porque ser abogado ni tía ni tío, es decir, dedícate a otra cosa, es decir, porque es así, es más difícil. Yo estudié eso, lo digo por eso me meto conmigo mismo. Pero, sin embargo, hay puestos de trabajo donde tienes formaciones, o vas a tener formaciones de 1 año, de 2, de 3, donde vas a tener trabajo el primer día, porque se puede trabajar en la formación dual.
Y estás hablando, insisto, de instaladores eléctricos en la industria precisamente es uno de los sitios donde tienes mejores salarios indefinidos, etcétera, y donde y no hay gente. Y se paga bien, ¿eh? Y estoy hablando de industrias que pagan bien. La construcción tiene buenos salarios también. O sea que esto es lo que hay. Pero bueno, esto es algo que tenemos. Yo pertenezco al sector de la madera y participo en un programa en el que los alumnos de grado medio o de grado superior vienen a hacer las prácticas a la empresa. Entonces yo hablo con los profesores de formación profesional y me comentan que la publicidad de ese tipo de cursos o no es suficiente o no está bien preparada para el enfoque que tiene que tener, que no llega a los alumnos de una manera efectiva, igual que lo hacen, por ejemplo, la ingeniería medioambiental. Entonces, no saben cómo acceder a las personas o a las empresas o a los sectores que utilizan ese tipo de publicidad o que lo montan o que trabajan en ello, para que también se lo hagan personalizado en ese tipo de sectores. Bueno, es verdad que es gente que normalmente está menos preparada porque el académico es de un nivel un poco inferior al otro que me hacías referencia. Pero hay un problema de actitud. Yo lo digo con claridad. Mira, nosotros en estos momentos hemos firmado con el Ministerio de Educación un programa que, además, como yo no quiero dar clases, se lo encargué y lo hace Telefónica. O sea, lo hace la Universidad de Telefónica, que sabéis que es brutal. Ahí se apuntan 15.000 personas y solo admiten a 500 al año, 300. Lo estamos haciendo para ir marcando competencias digitales a los trabajadores, a cualquier tipo de cosa. Y empezamos con el primer nivel, tal vez es Telefónica el que lo da. 45.000 personas. Nos está costando que la gente se apunte. Cuando lo normal sería, bueno, pues es que en cualquier sitio donde estemos, pues eso, para apretar, alguno ya te digo que vamos a mandar para apretar el botón. Es decir, que y ese es un problema que nos estamos encontrando. Lo que pasa es que la ley que se ha aprobado ahora, que ahora hay que desarrollarla, y es la que se supone que tiene que evitar esto, porque al final la empresa y los centros, pues me alegro que a ti te vaya bien, pero en general, salvo en algunos, por ejemplo, el País Vasco funciona la formación dual, que está muy relacionada con las empresas en pymes, pero en el resto de España no. Y a veces la parte, vamos a decirlo, académica da mucho valor a la parte académica y luego la persona sale y a la empresa le aporta poco. Y sin embargo, hay que también cambiar los títulos, porque en estos momentos tú necesitas esto para esto, cada día hay más especialización en los temas. Y porque imagínate un chico o una chica no tiene por qué estar estudiando 4 años, es que igual resulta que con lo que va a estudiar tiene que trabajar 1 año y luego cada cierto tiempo hacer otros cursos de 5 o de 6 meses mixtos donde realmente él va desarrollando su espacio. Es decir, es que la formación que todos, yo también, que todos necesitamos, si os dais cuenta, ya es continua, ya te va variando. Hoy en día te dan un curso de digitalización y pasa mañana no tienes ni idea. O sea que, entonces yo creo que es todo eso lo que tenemos que trabajar y donde es fundamental que los sectores, en este caso la madera, se involucren y realmente esto pues vayan aportando precisamente para que podamos ir para arriba. Y es más, y es imposible que los salarios suban si eso no pasa. Es que es imposible, porque todos queremos gente cualificada y cuando tienes gente cualificada das un servicio cualificado y cuando das un servicio cualificado puedes cobrar más y cuando puedes cobrar más ganas más y contratas mejor y quieres que la gente siga estando contigo. Y si la gente no está preparada es que ni tu empresa funciona, ni puedes pagar, ni nada. Es decir, yo creo que es las cosas más importantes del tema de la formación. Bueno, pues aquí lo dejamos. Ahora a romper platos. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a Silvia.
Porque calladitas estáis hablando. Como soy de casa.